El problema de las cárceles, sabemos que hay muchos problemas, desde el autogobierno, desde lo que se vende y lo que se entra en esas cárceles, de las medidas de seguridad que se establecen ahí, de la forma como se comunican decisiones en las cárceles, hasta saber cuál es el registro de las familias de estos privados de libertad. Ese es un problema. Sumado a ello, el personal que atiende los centros penitenciarios. Esto lo que ha derivado es de un autogobierno. Los privados de libertad son los que mandan en las cárceles y por lo tanto el Estado perdió el control de esos espacios que son cerrados, pero que son administrados por el Estado. Esa es la problemática, el hacinamiento que se vuelve también un problema porque eso da pie para muchas agresiones, violaciones, muerte violenta. Son más de 21,000 privados de libertad los que están en estas cárceles del país, sumado a que la sobrepoblación de ellos siempre está, y ya lo decían, el 60% en 4 cárceles como Támara, Ilama y la cárcel de Moroseli, que nos habían vendido la idea de que eran cárceles de máxima seguridad y eso está afectando. ¿Falló la política de seguridad promovida por el gobierno de Juan Orlando? El punto es que hay leyes que tienen que ver con el sistema penitenciario, pero no hay una política de seguridad penitenciaria. Y ahí es donde está el problema, porque cuando decimos que no hay un control de esas cárceles, es que ni siquiera un médico y medicinas para atender la emergencia que puede tener un privado de libertad ahí hay. Tienen que sacarlos a los hospitales públicos fuera y se vuelve a hacer un problema fuera de los centros penitenciarios. Se ha fallado cuando no se administra bien y este decreto de emergencia lo que hace es poner otra vez a los militares a Fusina, en este caso, en la picota de diferentes actividades que está desarrollando en el país, porque los que les correspondía hacer, lo que debían hacer, no lo han hecho como se debe. Se evidencia en todo el análisis que se ha hecho, donde el autogobierno son los que tienen mayor población penitenciaria, como las maras y las pandillas, como los grupos que tienen el tema del narcotráfico, y ahí es quien tiene más gente para aliarse y para mandar, son los que lo han hecho. Y ahí es donde vemos en cárceles como Comayagua, cuando se cerró para un incendio que perdieron la vida 300 personas. Luego vemos que están quitándole la vida a 5 privados de libertad en Moroseli. Ahí es donde el análisis que se establece, se define que son los privados de libertad los que tienen el control. Si no, entonces no pasaría lo que pasa en los centros de estas cárceles. Cuando hablamos de muertes en cárceles, para empezar, van 17 las muertes en cárceles más los del centro de internamiento, es decir, que en centros que son cerrados y administrados por el Estado van más de 20 los que están privados de libertad, que han perdido la vida. ¿Podría continuar la violencia ahora de que están militarizadas las cárceles con este decreto? Si no se administra bien, va a seguir las muertes violentas, porque nadie sabe cómo entran los objetos, los instrumentos de muerte, nadie sabe cómo entran la droga, pero ahí hay escáner que a las mujeres sí les hacen toda clase de vejámenes y a los hombres no, y además entran las armas con que le quitan la vida a otras personas. Lo lamentable de esto es que hay espacios cerrados como las cárceles donde están ocurriendo los homicidios múltiples. Ya vimos en Támara, ya vimos en Moroseli y en un centro de internamiento, Renacer, que están quitándole la vida en homicidios múltiples a estos privados de libertad.